Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, presidenta. Sé que todos estamos cansados, todos queremos ya avanzar. No, pero yo presenté 3 reservas y quiero hablar de la primera, si me permite, presidenta. Le estoy pidiendo a la mesa directiva si puede hacer favor de que la Secretaría dé lectura al segundo párrafo del artículo 2 de la Ley de Ingresos para poder hacer mi posicionamiento de la reserva. Gracias. Proceda a la Secretaría. Con gusto. Inicio. Asimismo, el Ejecutivo Federal… Proyecto de ley de ingresos. Proyecto de ley de ingresos. Ok. Proyecto de ley de ingresos para el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024, artículo 2, párrafo 2. Asimismo, el Ejecutivo Federal podrá contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna adicionales a lo autorizado siempre que el endeudamiento neto externo sea menor al establecido en el presente artículo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar y ejercer en el exterior créditos, empréstitos y otras formas de ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores para el financiamiento del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024, así como para canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta $18,000 millones de los Estados Unidos de América. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Lo que dice el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley de Ingresos es la autorización para que el gobierno federal pueda tener un techo de endeudamiento externo por la cantidad de $18,000 millones. Yo estoy seguro que nadie de los que están aquí se ha percatado de esa cifra, $18,000 millones, segundo párrafo, artículo 2 del dictamen de la Ley de Ingresos. ¿Para qué es esto? ¿A cuánto equivale? ¿En qué año de la historia de México se ha pedido una autorización de un endeudamiento externo superior a los $15,000 millones? Nunca, nunca. De dólares, discúlpeme, gracias, senadora Claudia Anaya, muy atenta siempre. Les voy a leer las cantidades que se han pedido desde 2015 a la fecha. $6,000 millones 2015, $16,000 millones 2016, 5,800 2017, 5,500 2018, 5,400 2019, 5,300 2020, 5,200 2021, 3,800 2022, 5,500 2023 y $18,000 millones 2024. Ninguna explicación, ningún antecedente, ningún destino, ninguna justificación. Por eso, presidenta, mi reserva consiste en regresar al promedio de endeudamiento externo de los últimos 10 años, que equivale a $5,000 millones, o que nos explique la Secretaría de Hacienda para qué y por qué tiene esta solicitud de $18,000 millones. Esa es la primera reserva, presidenta, por favor. Me quería hacer una pregunta la senadora Lili Telles, no, está bien. Bueno, tengo otra reserva, presidenta, que tiene que ver, y quisiera que se votara por separado, si me pudieran hacer el favor, porque no tiene relación la primera con la segunda o con la tercera. La segunda reserva tiene que ver con la modificación del artículo quinto párrafo del artículo primero y del artículo 22 de la Ley de Ingresos de la Federación. Como ustedes saben, se está disminuyendo el pago del derecho de utilidad compartida de Pemex del 40% al 30%. Lo que no se dice es que un año antes estaba en 54%, o sea, ya viene Pemex
reduciéndole de 54 a 40 y ahora le quieren bajar a 30% el derecho de utilidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Es pura transfusión de oxígeno para mantener a Pemex vivito y coleando cuando ya está pataleando. Y lo que está sucediendo es que estás afectando por más de 20,000 millones de pesos a los estados y municipios al afectar la recaudación federal participable. Se están pidiendo un endeudamiento extraordinario de deuda interna. La que les platiqué era de deuda externa. Los 18,000 millones de dólares son externos. Los 1,900 millones, no, el 1,900,000 millones de pesos es deuda interna. Esta deuda interna es inconstitucional porque no tiene una contrapartida de ningún proyecto de inversión en infraestructura, proyecto productivo. Es más bien para gastar en gasto corriente, pagar gasto financiero y para el pago de pensiones. Ese es el segundo. Y el tercer proyecto y consideración, Presidenta, tiene que ver con poner un artículo transitorio en la Ley de Ingresos para que se considere derivado de los daños registrados por el fenómeno hidrometeorológico Otis durante el ejercicio fiscal 24, en términos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se conceda una exención de impuestos federales a las personas físicas y morales en el ejercicio 2024. Ese tendría que ser el artículo transitorio de la Ley de Ingreso que se propone como una reserva como tercer punto. Sí, por favor. Senadora, tengo dos intervenciones, no sé. ¿Con qué objeto, senadora Lili Téllez? ¿Acepta una pregunta del orador de la senadora Sí, Lili Téllez? adelante, por favor. 1 minuto para hacer la pregunta, hasta Sí. 2 para responder, senador. Muy bien, gracias. Senador, Dígame, senadora. le agradezco la generosidad de permitirme hacer esta pregunta en este momento y ante la emergencia que se está viviendo. La pregunta en este espacio es en realidad para Félix Salgado Macedonio. ¿Dónde está la gobernadora de Guerrero? ¿Dónde está la gobernadora de Guerrero? Gracias, senador. No ha lugar a esa pregunta. Continúe con su intervención el orador. ¿Con qué objeto, senador Félix Salgado? Para responder por alusiones. Muchas gracias. En su momento yo le daré la palabra a bueno. senador, para que concluya el senador Gustavo Madero. Por favor. Acepta una pregunta el orador del senador Botello Montes. 1 minuto para hacer la pregunta, 2 Muchas minutos gracias. para contestar. Senador Madero, Dígame. muchas gracias por aceptar mi pregunta y consiste en lo siguiente. ¿Considera usted que para esa disminución que usted está considerando en el endeudamiento, lo prudente sería que se aceptara el aumentar el precio del dólar, del precio del petróleo, Claro, en un precio mínimo Claro. a lo que está en el mercado? Y que además el oficialismo con esto ayudara también aceptando esta propuesta con hechos, no con palabras, como su representante, la señora Sheinbaum, que dice orundamente que ha suspendido sus actividades para solidarizarse con Guerrero. Mejor solidaridad no sería que su mayoría pudiera acompañar y, como dijo la senadora Xóchitl, hubiera más recursos Concluya la para pregunta. ha suspendido sus actividades para solidarizarse con Guerrero. Mejor solidaridad no sería que su mayoría pudiera acompañar y, como dijo
la senadora Xóchitl hubiera más recursos Concluya la para pregunta. atender esta emergencia que hoy tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador 2 Botello. minutos para contestar. Terminando la respuesta, damos más palabra a los senadores. Muchas gracias. Senador Botello, con mucho gusto, coincido absolutamente con el planteamiento. La diferencia entre el precio del petróleo propuesto en la ley de ingresos contra el precio spot al día de hoy es de $24. Repito, la diferencia entre el precio promedio del barril de la mezcla mexicana del petróleo para el 2024 difiere, está por debajo de $24 del precio de hoy. Y lo que se espera es que con todas las tensiones va a subir. Entonces, no se justifica un precio del petróleo subestimado en más del 50%. Es más del 50% por debajo del precio actual. Pero para que dimensionemos esto, cada dólar por debajo del precio del petróleo real que obtenga son 15,000 millones de pesos. Lo que quiere decir que si son $24, los que están por debajo serían más de 440,000 millones de pesos los que obtendrá en el 2024 el gobierno mexicano y que no están hoy reconocidos en la ley de ingresos, porque presupuestaron un precio por debajo infinitamente menor, 50% debajo. Si el dólar se va a 40, todavía nos tocan más pesos, pero el precio del dólar para el año que entra no tiene una desviación fuerte, porque tenemos una tasa de intereses que castiga, que premia más bien a la inversión extranjera para que invierta en México. Miren, Concluya su ¿saben respuesta. voy porque me aludieron muy rápido, pero ahorita está en 11.25 la tasa de interés del Banco de México. Concluya, por favor. 11.25. ¿Saben a cómo está la inflación en México? Al 4%. La diferencia se llama tasa real. Ese es un premio, ese es un dulce Concluya, para que por la favor. gente invierta en México, pero es un costo para todas las empresas, a todos los deudores. Ganan los ahorradores, ganan los inversionistas extranjeros, pero pierden los que debemos tarjetas de créditos o créditos de casas, de carros, de electrodomésticos. Por eso está artificialmente financiado ese superpeso con un premio de más del Concluya. doble de la tasa real de interés. Con eso concluyo mi respuesta, Presidenta. Muchas gracias. Concluya, su tiempo ya se agotó también, senador. Sí, Concluya, por favor. Félix Salgado quería tener una intervención. Concluya, por favor. Sí. Concluya, por favor. No era pregunta para usted, él era para otro asunto, Él senador. estaba haciendo una pregunta. Si usted no, No, quiere darse no la le- palabra, no no se le la dé, no se quería la dé. hacer Pero si pregunta. él estaba. se No la lo pidió. autoriza la mesa. Concluya, por Está favor, bien, senador. pero él se la pidió. Digo, si no la Concluya, autoriza, no se por la favor. autoriza. Claro. Concluya. Bueno, muy bien. Entonces, Presidenta, lo que estoy solicitando es que se vote por separado las reservas de adicionar un artículo transitorio a la ley de ingresos para que se considere esta exención fiscal de impuestos federales a las personas físicas y morales del municipio de Acapulco y circunvecinos, y se sumen y se voten las otras dos reservas que había presentado en materia del artículo segundo párrafo de los 18,000 millones de dólares que no se explican, y el artículo de la Ley de Ingresos de la Federación que mencioné del el derecho de utilidad compartida de Pemex, que baja de 54% en 2019 al 40% en este año y que proponen bajarlo al 30% para el año siguiente. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.
La Secretaría, y la instruyo a la Secretaría, haga las consultas diferenciadas para su votación, tal como lo ha manifestado. Ya concluyó su tiempo, senadora Malumicha. Una propuesta de, que no se ve una propuesta de adición. Senador Gustavo Madero, le informo que no hizo ninguna propuesta para adicionar ningún artículo. Sí, aquí está. Esta es la reserva de los 18,000 millones de pesos. Está firmada y recibida por la mesa. Déjeme aquí. Usted reservó el 1, el 2, el 10 y 22. Exactamente, solamente. es el segundo, el artículo 2, segundo párrafo, este es, ¿sí? El artículo primero y el artículo octavo, noveno y décimo de la Ley de Ingresos de la Federación. Aquí están. Esos no los reservó, Bueno, senador. pero aquí me están haciendo una pregunta. Las reservas ¿la quiere que hizo aceptar o no? son